mesa superior con su muesca donde embona el polín de madera que forma el marco que se conserva en esta, ¿verdad? Creo que en esta y en esta de acá. Ahora bien, vamos a analizar nosotros como personas con un determinado nivel de conocimiento, todos, vamos a analizar qué simbolismo nos traen esos elementos, a qué nos refieren de un periodo histórico esos elementos, qué carga significativa tienen. Tienen más carga significativa que los portones que formaron parte de este edificio. Bueno, pues eso es lo que nosotros valoramos. Los estados crean una serie de instituciones. En el caso de la nación mexicana, tiene un Instituto Nacional de Antropología que atiende los bienes desde antes de la conquista hasta finales del siglo XIX, y tiene una institución que se llama Instituto de Bellas Artes que atiende los edificios que son del siglo XX en adelante, del siglo XIX en adelante, nada más que lamentablemente atiende los edificios cuya instancia estética los hace meritorios. O sea, queda fuera de este concepto nuevo de cultura que dice el conjunto de la producción, porque una construcción como esta, si hubiera sido hecha después de 1900, aunque fuera el excuartel de Ensenada, no fuera atendida por ninguna institución. Pero el Estado establece una serie de políticas culturales, crea instituciones y delega en una serie de personas, ¿verdad?, que deben tener el conocimiento y la experiencia adecuada para poder garantizar a la ciudadanía la conservación de un patrimonio colectivo en base a una serie de principios y criterios que funcionan de forma internacional, ¿verdad? No son principios y criterios que se le ocurren a el médico de la esquina o al vendedor de helados de la esquina, sino son principios y criterios que rigen de forma internacional. Así como el Estado determina una institución que se llama Instituto de Seguridad Social, Ministerio de Salud Pública, o como se llame, que establece los lineamientos donde una serie de especialistas norman y dictaminan los principios para garantizar la salud de su población. En este caso es para garantizar el sostenimiento de la cultura y el fortalecimiento de los procesos culturales identitarios. No sé si está... No, está claro. Yo te quiero comentar, en el transcurso de tu plática hablaste de los referentes históricos, pero también cómo se van uniendo, se van concatenando con la cultura, el movimiento. Este es un edificio efectivamente que fue, su estructura así como está, parecida, salvo lo que haya sufrido modificaciones, fue cuartel militar. Pero este espacio, antes de ser ocupado por cuartel militar, fue ocupado por cárcel. No sé qué referentes tengas tú al respecto, pero estamos hablando de la memoria colectiva de la ciudad. Antes de ser ocupado como cuartel. Como cuartel, aquí ya había una cárcel. Había una cárcel. Sí, señor. En estos bloques. No, en este espacio, en el espacio en el que estamos hablando, no nada más del edificio. Estamos hablando del espacio. No. Y del edificio, perdóname. Vamos. Entonces, al paso del tiempo, el edificio fue sufriendo modificaciones. Aquí hubo hospital, hubo escuela, hubo diferentes referentes que forman parte del colectivo cultural de la ciudad. Y la parte de la cárcel es parte de la historia viva de la ciudad. Yo creo, en lo personal, que no puedes llegar y decir que porque tú eres el experto, se tiene que borrar esa parte de la memoria colectiva y esa parte de la historia viva de la ciudad. Eso es por un lado. Por el otro, dices que estás cuidando, pues, valorando lo que es el edificio como cuartel. Tenemos un escudo nacional, que si este es el edificio público civil más antiguo del estado, mientras no aparezca otro,
ese es el escudo nacional más grande y tú esa área la convertiste en bodega. Bueno, vamos a ver, porque me parece que tienes un, ya que esto, me parece que tiene usted una gran confusión en su mente. No, fíjese que... Bueno, si me permites hablar, porque si esto se convierte en un diálogo entre dos, pero me parece que tiene una amplia confusión en su mente. Vamos a partir del hecho de que yo no defino qué se cierra, ni qué se abre, ni qué se quita, ni qué se pone. Vamos a partir de ese hecho, porque la compañera dice que yo decido, yo hago un proyecto de restauración, yo hago un proyecto de restauración donde se plantean, en base a los criterios de restauración y en base a lo que estamos planteando, una serie de intervenciones para un determinado inmueble. Pero para empezar, esto es un bien colectivo. Si fuera mi casa, yo le diría que yo en mi casa hago lo que yo quiero hacer, siempre y cuando no sea un bien del patrimonio cultural. Pero en este caso yo estoy haciendo un proyecto de restauración que me encomienda el instituto donde yo trabajo, partiendo de una serie de principios y lineamientos, por lo que soy especialista en conservación, y eso plantea una serie de lineamientos en los que puede o no puede estar de acuerdo alguien, ¿verdad? Entonces, en esos planteamientos están, por supuesto, una serie fundamentada de liberaciones, de reestructuraciones, de consolidaciones, de integraciones, de reintegraciones, que son todas las intervenciones que aparecen en un proyecto de restauración, debidamente fundamentados en base a un proceso de investigación de lo que es el edificio y su contexto histórico. Ahora bien, debo haber leído yo de los investigadores textos erróneos cuando la historia de este edificio en 1882, ¿verdad? Y en 1887 y en todo lo que se va dando en ese periodo de tiempo, no existía aquí una cárcel, ¿verdad? En 82 no existía el edificio. Todavía se hace el primer cuerpo, hacen referencia los historiadores. Yo no soy historiador, yo me he tenido que dedicar a hacer la investigación histórica referida a la arquitectura, porque los historiadores han hecho la investigación referida a la historia del edificio vinculado al contexto histórico de la ciudad y el Estado, ¿verdad? Y el país. Pero no existe ninguna investigación histórica referente a lo que es la arquitectura. Cuando digo la arquitectura me refiero qué se daba en ese periodo histórico en cuanto a producción arquitectónica. Las construcciones eran de tal tipología, se daba esta otra, no existían estos materiales, por lo tanto se daba esto. En este edificio se destacan estas características constructivas porque es parte del periodo que se daba todo aquello y todo aquello. Esa es la investigación histórica referida a la historia. Pero bueno, con respecto a la historia, el primer cuerpo que se hace es del frente por 12 metros de profundidad y posteriormente se hace la parte posterior. Las evidencias arquitectónicas nos dicen que en esta parte de acá existían, no está demostrado, se conserva toda la parte esta de las celdas, ¿verdad?, que debió haber funcionado en la etapa carcelaria igual, ya existía, pero nos imaginamos, ¿verdad?, por las composiciones de los materiales, las técnicas constructivas, que es perfectamente compatible con el resto del conjunto, por lo tanto debió existir, deduciendo por lógica que debió darse hechos delictivos en el siglo XIX como se dan hoy, había que guardar a algunas personas, pues esas celdas funcionaban desde el momento mismo en que se edificó como celdas carcelarias. Que posteriormente el edificio pasa a ser ocupado por una cárcel y sufre una serie de deterioros.
Que el momento de la cárcel es histórico, por supuesto que es una etapa histórica del edificio. Y se documenta y se conserva como parte de una etapa histórica del edificio, como si el edificio de pronto mañana pasa a ser un hospital y se conserva la etapa histórica de su etapa como museo. Ahora, dentro de esa etapa como cárcel, uno conserva los elementos representativos de esa etapa carcelaria. ¿Verdad? Uno conserva, valora los elementos que son representativos de esa etapa carcelaria para conservarlo. Así como una escuela que se convirtió en hospital en determinado momento, bueno, hay partes de ese hospital que se integran, pero hay elementos que van a alterar la estructura original, ¿verdad?, que dio pie a ese edificio. Y cuando nosotros entonces vamos a hilar esta edificación como documento histórico, estamos, como se dice, dándole más relevancia a una serie de elementos que no tienen ese carácter que a otros elementos que tienen más valor desde el punto de vista de elementos constructivos y simbólicos de un proceso arquitectónico, pero además que forman parte del periodo original, ahí están, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos reconstruir la historia, nosotros no podemos reconstruir un área del edificio que desapareció, ¿no? Eso ya desapareció, pero lo que sí podemos es rescatar la historia que está tapada, ¿verdad? Al viejito que está parado y está cubierto con un zarape, y le levanto el zarape para que lo podamos ver, porque el zarape es un trapo viejo que está raído, no tiene ningún valor como elemento simbólico de determinado periodo. Si fuera un zarape que tiene, bueno, un valor histórico, mira, este elemento tiene estos tejidos, y bueno, pues ¿sabes qué? Corro un poquito al lado porque mi interés, de todas formas, es el viejito y me lo está tapando. Bueno, pues si se entiende el ejemplo, en este caso nosotros tenemos ahí una ventana con una reja de varilla corrugada, donde encontramos nosotros un cuadro con una reja de varilla corrugada. Es irrepetible. Damos una patada y encontramos 20. Pero ¿dónde encontramos nosotros un vano esbelto del periodo del siglo XIX en que se edifica esta construcción, con unas características de derrames de muro hecho en piedra y rematado con tabique empalmado en las esquinas para formar los derrames, y con unos polines de 16 por 16 con su batiente forjado y dos piezas arriba en curva que hacían donde estaba la carpintería de esos cierres? ¿Qué vale más? ¿Esa reja o los vanos originales con sus polines? Bueno, pues habría que valorar eso. Bueno, a eso nos dedicamos nosotros. Muchas veces las personas no están de acuerdo. Bueno, muchas veces las personas no están de acuerdo con muchas cosas, pero la responsabilidad de hacer un proyecto de restauración, de evaluarlo, de someterlo a la evaluación con los especialistas, y no porque se pone, porque nosotros no estamos haciendo un diseño de un objeto nuevo donde se hace una memoria descriptiva y esto se hará así. Nosotros estamos trabajando con un bien, con una materia histórica, con una materia edificada. Quiere decir que esto ya lo hizo alguien, ¿sí? Yo no lo voy a hacer. Yo lo único que me corresponde es proponer, como especialista en restauración, qué es lo que cuáles son las intervenciones que deben hacerse en este edificio para rescatar sus valores y a la vez ponerlo a funcionar, porque nosotros no nos resolvemos nada con tener un bien inmueble que sea inoperativo.